Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile. Durante esta semana hemos conocido distintas cifras por parte del Ministerio de Hacienda, algunas actualizaciones en distintas materias, en política fiscal, por ejemplo, y también lo que se conoció durante esta jornada en una presentación que realizó el ministro Jorge Quirós en la Comisión de Hacienda del Senado, precisamente explicando algunos puntos, respondiendo algunas dudas por parte del Consejo Fiscal Autónomo en relación a principales inquietudes en relación al proyecto de reconstrucción. ¿Qué fue lo que dijo el ministro en esta ocasión? Moderó la meta de crecimiento que se había planteado en un inicio, también había sido una promesa de campaña, esto de lograr el 4%, y la bajó al 3,5%, al menos para el fin de la administración. El ministro hizo una presentación con una lámina en la que también ahí se veían esas cifras, y él señalaba en su discurso, nuestra meta sigue siendo alcanzar el 4%, pero siendo más realistas a la luz también de los últimos antecedentes, se realiza entonces esta moderación en esa estimación de crecimiento, al menos para esta etapa. Pasemos a revisar parte de esa exposición y de las declaraciones del ministro de Hacienda. Nuestra proyección de crecimiento económico que subyace a nuestro decreto fiscal es un crecimiento del 3% en el periodo 2027-2028 para luego elevarse a 3,5% en 2030. Aquí nuestra aspiración siempre ha sido llegar al 4%, pero de nuevo estamos siendo prudentes con las proyecciones en esta materia. Dato de inflación, que es relevante para hacer los cálculos de ratios de deuda, en fin, es 3,6% en 2026 y después 3% en 2028 en adelante. Precio del cobre, estamos suponiendo $5,5 la libra para el periodo 26-2030. Hay que ser un poco más cautos, decía entonces el titular de Hacienda en relación a las estimaciones a la luz precisamente de los últimos antecedentes. Hay que recordar que el informe de finanzas públicas también arrojó una situación un poco más grave de la que al menos proyectaba este gobierno antes de tener esas cifras, ¿no? También tuvo palabras, como yo ya les comentaba, el ministro de Hacienda en relación a distintas dudas que durante esta semana el Consejo Fiscal Autónomo volvió a reiterar en relación al proyecto de mega reforma, este proyecto de reconstrucción nacional, y él señaló también en esta intervención que este proyecto no es el único en el cual descansa la política fiscal, ¿no? Señaló que hay que revisar con bastante calma y también teniendo en consideración todo el resto de factores, todo el resto de trabajo que se está haciendo en esa materia para, en el fondo, lograr estas metas que también se conocieron en este decreto de política fiscal. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. El proyecto de ley de reconstrucción no es el único elemento de nuestra política económica con impacto en las finanzas públicas. Tampoco quiero decir que es el único proyecto con impacto en crecimiento. Hay más iniciativas que estamos trabajando en materia de crecimiento. Hay iniciativas muy poderosas en materia de gestión de proyectos que están sujetos a permisos y a temas medioambientales. Los resultados están a la vista. Tampoco es que esto está reducido estrechamente a este proyecto de ley. Y van a venir otras iniciativas después. Bueno, al igual que el Ministerio de Hacienda, que han tenido que realizar distintos ajustes en distintas proyecciones de cifras, el mercado está haciendo lo propio con algunas cifras macroeconómicas de nuestro país, estimaciones, proyecciones. Y es lo que pudimos ver durante esta jornada con la presentación, o la publicación más bien, de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Vamos a pasar a revisar en la siguiente gráfica qué es lo que se proyecta, al menos desde el punto de vista del crecimiento económico. Acá tenemos una variación bastante relevante en relación a la encuesta anterior, porque en la encuesta que se realizó el mes anterior, se esperaba que para diciembre del año 2026, en el fondo durante todo el año 2026, el crecimiento iba a ser de 2% para todo el periodo de ese año. Pero lo que refleja la encuesta que se dio a conocer durante esta jornada es que el crecimiento para este año sería solo de 1,6%, con una baja bastante relevante si es que lo comparamos entonces con la medición anterior. Para el año 2027 y el año 2028 entonces habría un crecimiento cercano al 2,6% de acuerdo a lo que señalaban los analistas que son consultados por el ente emisor.
También tenemos información relativa a lo que va a ocurrir con la tasa de política monetaria. La próxima semana hay reunión de política monetaria también por parte del Banco Central. Y acá la verdad es que el escenario no cambia mucho. Vemos ahí entonces en la pantalla. Reunión de junio, 4,5%. Se mantiene la tasa en el nivel actual. Lo mismo en la próxima reunión y lo mismo para el cierre de este año 2026. No habría variación al menos en este sentido, y el cambio más relevante entonces se daría ya más en el mediano plazo, como lo vemos entonces en la gráfica en pantalla. También conocimos datos relativos a la inflación, que es lo que se espera al menos para el próximo mes y para el corto mediano plazo. Vemos también ahí entonces en la gráfica se espera una variación nula para el IPC del mes de junio. En tanto para el IPC del mes de julio se espera un alza de 0,4%, una variación ahí entonces de 0,4%, y ya para el cierre del año 2026 sería de 4,5% al menos el nivel de la inflación de nuestro país, y esta llegaría ya al rango del Banco Central, o volvería a ese lugar a fines del año 2027. Vamos a cambiar de tema porque durante esta semana se conoció el decreto de política fiscal presentado por el gobierno, esta hoja de ruta en el fondo que lo que delinea o lo que se puede encontrar en este documento es cuál va a ser el trabajo finalmente que va a realizar el Ministerio de Hacienda para lograr la sostenibilidad fiscal. Un tema bastante delicado para el gobierno. Sabemos también las cifras que se heredaron de la administración anterior, los distintos puntos que también han esbozado, al menos desde la administración actual. Y un dato relevante entre los que se conocieron en esa presentación tiene que ver precisamente con el déficit fiscal. Lo que se había prometido, al menos en un inicio, era poder lograr el equilibrio fiscal al año 2030. Finalmente lo que hace Hacienda es sincerar un poco la realidad a la luz de las cifras, y finalmente señalan que va a haber déficit, uno mucho menor eso sí que el que se estimaba anteriormente, o es lo que ellos esperan al menos poder lograr de cara al año 2030. Más detalles de este decreto, las distintas opiniones de expertos también en relación a lo que ocurre con este punto y con la deuda pública, lo revisamos en el siguiente informe de nuestra compañera Pilar Gutiérrez. ¿Sincera que no va a lograr el equilibrio fiscal al fin de esta administración? Obviamente, el número lo dice. Así, el ministro de Hacienda reconocía que no van a cumplir lo que se prometió en campaña. El objetivo ahora es llegar a un balance estructural de menos 1,5% para el año 2030. Lo que sí se va a mantener es la meta de no superar el límite prudente de deuda de 45% del PIB. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29. Estas metas son logrables primeramente y muy principalmente recuperando el crecimiento económico. El proceso en el cual tenemos plena confianza va a ocurrir. Es el decreto de política fiscal de este gobierno, que tiene un objetivo dual: fijar el nivel máximo de deuda que no superará la administración y las metas fiscales para todos los años de gobierno. Lo veo como una cierta dosis de realismo. A mí me parece que en el escenario fiscal que está hoy día el país, me parece que es casi imposible llegar a equilibrio estructural. Y digo casi porque siempre hay una cierta probabilidad de llegar, pero la probabilidad es muy baja de llegar a equilibrio estructural cuando uno parte de 3,7 puntos del PIB de déficit. Y es que ese es el escenario de partida según el último informe de finanzas públicas. Sin embargo, con las acciones que busca implementar el gobierno, esperan mejorarlo a 2,6%. Hacia 2027, el esfuerzo también sería grande para llevar el déficit a 1,8% y luego reducirlo de forma gradual para llegar al 1,5% en 2030. Que el ministro Quirós le ha mentido al país o ha hecho malas proyecciones. Aún falta los estimados del 2027, 2028, 2029 hasta el 2030. Esas estimaciones no están. Por lo tanto, ¿cómo va a llegar al 1,5 al 2030? No llegar al equilibrio fiscal es grave, es preocupante, pero más preocupante es la liviandad con la que se ejecutaron los presupuestos, se hacían las proyecciones y se tomaban las decisiones económicas durante los últimos 4 años. Para lograr las metas autoimpuestas, Hacienda plantea 4 ejes: recuperar el crecimiento económico, racionalización y reordenamiento del gasto, modernizar la gestión en empresas públicas y la gestión integral de activos y pasivos del fisco. Sin embargo, hay expertos que consideran que falta conocer más detalles. Los antecedentes que uno conoce hoy día no permiten lograr esa trayectoria, por lo tanto esperamos que el Ministerio de Hacienda entregue los supuestos que están detrás, fundamentalmente respecto al ajuste de gasto,
para poder alcanzar el nivel de déficit del 1,5 y lo más importante, lograr de que el nivel de deuda a producto se mantenga con un techo de un 45%. Con esa nueva antecedente uno pudiese evaluar de mejor forma la credibilidad que puede tener este decreto fiscal. Precisamente el límite de deuda es el que más dudas genera. El mismo gobierno reconoció que el 45% se traspasaría hacia 2028, algo que a juicio de especialistas podría adelantarse con el endeudamiento adicional que está solicitando el Ejecutivo por $6.200 millones. El límite del 45% lo vamos a pasar. Eso yo no tengo ninguna duda de aquello. No veo cómo, digamos, el mismo gobierno está proyectando eso. Pero de aquí al 2030 no tenemos ninguna posibilidad de no traspasar ese 45% con las cifras que se han sincerado al último tiempo. La clave estaría en conocer en qué punto se centrarán los esfuerzos del gobierno para reducir el gasto hacia adelante. Yo creo que en una segunda etapa hay que avanzar en esfuerzos legales y esos esfuerzos legales, por supuesto, van en dos líneas. Una, romper la tendencia de crecimiento del gasto. La racionalización es importante y se pueden hacer esfuerzos adicionales, y el gasto social también tiene que ser entregado de forma eficiente, cuestionarnos cómo lo estamos entregando, hacer todas las medidas que sean para cuidar nuestros recursos públicos, evitando duplicidad y evitando, por supuesto, también que personas que no cumplen los requisitos para recibir beneficios no los reciban. Desde Hacienda insisten en que no tocarán el gasto social, una afirmación que aún genera cuestionamientos desde la oposición. Un punto que sin duda va a seguir dando más comentarios, también, por cierto, más análisis de distintos expertos. Como ya lo veíamos en la nota de nuestra compañera Pilar Gutiérrez, son distintas las posturas. Algunos dicen que, a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos en moderar quizás las cifras, siguen siendo algunas de un carácter quizás más ambicioso también en relación a que aún hay algunos proyectos en tramitación, hay otro tipo de proyectos que van a entrar también a regir y que van a generar también un gasto importante, lo que por cierto también podría hacer cambiar precisamente los datos que al menos se conocen hasta ahora. Lo cierto es que hay que quedar atentos por supuesto a lo que va a ocurrir en esa materia. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a seguir ahondando en esta situación, en este punto también con respecto a estas dudas que hay en relación a la publicación de este decreto de política fiscal y también lo que significa para el gobierno en materia de sostenibilidad de las arcas fiscales. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile y vamos a seguir profundizando en lo que ya tocábamos en nuestro primer bloque en relación a la presentación de este decreto de política fiscal, los datos que también se encuentran en este documento, y para eso nos acompaña en esta edición Loreto Pellegrini. Ella es socia legal y tributaria en PwC Chile. Loreto, ya la vemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisca? Todo muy bien. Gracias por acompañarnos. Me gustaría partir primero, Loreto, hablando sobre, finalmente el gobierno transparentó que no va a haber un equilibrio fiscal de cada año 2030 como se había prometido, fue una promesa de campaña, se comentó también en distintos escenarios, ¿no? Al llegar al gobierno también en distintas comisiones antes de que quizás se pudieran tener los datos ya más consolidados, los balances hechos quizás de forma más íntegra. Y el plan que traza el gobierno en el fondo a través del Ministerio de Hacienda para poder llegar a un déficit menor también es bastante ambicioso, al menos así lo han dicho distintos especialistas. ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto? Mira, sí, la verdad es que lo que el ministro ha señalado es que la situación fiscal que encontró cuando asumió el presidente Kast, ¿no es cierto?, es bastante distinta de la que se les había informado probablemente. Y el ministro ha señalado que la deuda fiscal que se arrastraba, ¿no es cierto?, era más superior. Recordemos que el gobierno anterior incumplió 3 veces la meta propuesta, ¿no es cierto?, y hubo un déficit fiscal de cierre de 3,7%. Por lo tanto, lo que creo es que el decreto de política fiscal que está publicando ahora el ministro es más realista que lo que se previó en el fondo inicialmente en campaña, que era equilibrio fiscal, en el fondo deuda fiscal cero. Ajá, claro, en el fondo eso también se traduce o se puede también tener esa información a raíz de la presentación del primer informe de finanzas públicas que estuvo a cargo de este gobierno al menos hace un par de semanas atrás. Ahí ya también se daba cuenta de esa situación, que el escenario fiscal era mucho más
grave, en palabras de este gobierno, en relación a lo que se había estimado anteriormente. En relación a eso, ¿qué ocurre también con este plan que traza la administración actual para poder en el fondo llegar a este déficit menor, que sigue siendo déficit, pero de 1,5% del Producto Interno Bruto para el año 2030? Al menos, por ejemplo, para el déficit que se espera para el año 2026, hay una baja bastante considerable de casi un punto en relación a lo que se decía o a lo que se mostraba en el informe de finanzas públicas. Entonces, ¿cuál es el escenario que vislumbra usted en relación, por ejemplo, a lo que se tiene que hacer o cómo se va a trabajar para finalmente lograr esa nueva meta? Bueno, lo que el gobierno tiene que hacer es mantener, ¿no es cierto?, los ajustes que está haciendo y que ojalá en el fondo estos ajustes obviamente sean permanentes. Y dentro digamos, de la senda que tiene que recorrer, no solamente el tema de aprobar la reforma de la reconstrucción, porque ahí obviamente se cambia un poco el escenario, en el sentido de que se estaría rebajando la tasa de impuestos de primera categoría precisamente para incentivar el crecimiento económico. Pero además, lo que propone el ministro hacer es gestionar no solamente el tema de los gastos, ¿no es cierto?, hacer los recortes que ojalá sean permanentes, el tema de la reforma por el tema del crecimiento, pero además habla, no, el decreto no ha sido publicado, revisé el diario oficial hoy día y no ha sido publicado, pero lo que se conoce en la minuta que les repartieron a ustedes en la prensa, en el fondo, es que además tiene que haber una gestión mayor en temas de activos del Estado, que el mismo Estado en el fondo funcione como, por ejemplo, accionista, comillas, en el fondo exigente respecto de las empresas del Estado, de la contribución que se hace, los mismos bienes que administra el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay un montón de activos, ¿no es cierto?, que están situados en el norte, que hoy día son concesiones de uso de suelo oneroso, pero que eventualmente podrían gestionarse mejor y venderse algunos, ¿no es cierto?, para poder un poco recaudar, ¿no es cierto?, lo que se tiene que recaudar para poder disminuir básicamente el déficit fiscal que tenemos. Volviendo, Loreto, a lo que se conoció en este decreto de política fiscal en relación a la deuda pública. Ahí lo que señalaba el ministro Jorge Quirós es que se mantiene al menos el techo del 45% del Producto Interno Bruto, al menos esa es la intención. Él incluso señala de todas maneras que hay ciertos, o que podría haber ciertos imponderables que quizás produzcan que este techo en el fondo se supere. De hecho, hay distintos especialistas que ya una vez analizando al menos esta minuta, como usted lo mencionaba también, porque aún no se conocen los supuestos concretamente, señalaban también que lo que se podría esperar incluso es que al año 2027 o el año 2028 este techo ya se supere. En ese sentido, además de lo que ya hablábamos anteriormente, de todos los proyectos que se están discutiendo, los 4 pilares que también se definen en este decreto para poder alcanzar la sostenibilidad fiscal, ¿cómo evalúa también al menos el punto relacionado a la deuda pública? Porque se señala que se mantiene este techo, pero ya sabiendo o adelantando desde la propia administración actual que podría superarse. Sí, lo que pasa es que aquí hay un punto que es muy importante de relevar, que es que cuando se aprobó la reforma de pensiones se aprobó y giró gasto, digamos, en base a la ley de cumplimiento tributario que pronosticaba recaudar 1,5% del PIB. En el informe de finanzas públicas se sincera un poco, digamos, alineando con lo que ya había adelantado el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional respecto de que esa ley con suerte iba a recaudar un 0,5% del PIB. Y es normal porque en el fondo esa ley no es en el fondo un incremento de tasas, sino que más bien pasa por mayor fiscalización y mayores atribuciones al Servicio de Impuesto Interno, por lo que en el fondo depende mucho de la labor que pueda realizar el Servicio de Impuesto Interno como organismo fiscalizador de los impuestos, ¿verdad? Lo importante acá en el fondo para determinar, y esto va a tener que evaluarse con el informe trimestral de finanzas públicas, es que en el año 2027 entra en plena vigencia la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones implica un gasto fiscal muy importante, que creo que es del 1,5% o 2% del PIB en el fondo, que tiene relación con Estado empleador, mayores condiciones previsionales, aumento de PGU y otros beneficios. Y en 2027 entra en plena vigencia, por lo tanto, es ahí donde vamos a ver finalmente si es que ese 45% se va a sobrepasar o no. Claro.
Ojalá que no, pero bueno, pero es un tema que es muy difícil de prever. Claro, por una parte tenemos ese factor y también, como lo mencionábamos anteriormente, conocer finalmente la minuta completa o los supuestos a través de los cuales se sostienen estas cifras que da a conocer el Ministerio de Hacienda en relación al menos a cuál va a ser la hoja de ruta para la política fiscal de que al año 2030. Loreto Pellegrí, socia legal y tributaria en PwC Chile, muchas gracias por este análisis, por esta conversación acá en Agenda Económica. Mucho gusto. Con esta conversación, con este análisis también de este tema que ha sido bastante relevante, al menos durante estas últimas jornadas, damos por finalizada esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile. Les damos las gracias por su sintonía y los dejamos invitados, como siempre, que se mantengan ahí porque ya vienen más informaciones. Que estén muy bien.